Un saludo, jóvenes estudiantes de la microbiología aplicada 4. Este día, continuando con las aplicaciones biotecnológicas de las enzimas en la industria farmacéutica, vamos a ver la biocatálisis aplicada a esta industria. Vamos a definir el término biocatálisis. Vamos a explicar las ventajas de esta sobre la catálisis química y las aplicaciones principalmente en la síntesis de ciertos productos farmacéuticos donde hay más de estos avances, ¿verdad? Que es en los esteroides y esteroles y otros compuestos. Vamos a decir que biocatálisis es el uso de enzimas para síntesis química, bueno, ya hemos visto otros usos de las enzimas, pero ahora aplicadas a sintetizar compuestos de interés farmacéutico. ¿Cómo se puede realizar la biocatálisis dependiendo de la relación con el, digamos, microorganismo o célula productora de la enzima que nos interesa? La biocatálisis se puede realizar utilizando enzimas purificadas. Se puede realizar utilizando las enzimas dentro de las células de origen, o sea, en cultivos, digamos, del microorganismo productor de la enzima de interés, o puede realizarse utilizando las enzimas dentro de células anfitrionas recombinantes, ¿verdad? Hay ventajas de la biocatálisis, o sea, el uso de enzimas para la síntesis química, en comparación con la catálisis química. Debemos recordar que la catálisis química eventualmente es tóxica, ya que hace uso de metales pesados, de altas temperaturas, de solventes, que hacen que las conversiones mediante síntesis química sean tóxicas como ustedes lo vivieron, ¿verdad? En la química orgánica 3, o sea, en el análisis orgánico estructural. Es poco versátil, son reacciones muy específicas, que se pueden hacer y sobre todo que luego dan lugares a mezclas racémicas de compuestos, o sea, tienen esos problemas y son procesos caros. Por otro lado, la catálisis biológica es altamente selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los biocatalizadores generalmente poseen, como podemos ver aquí una enzima, poseen una estructura tridimensional grande que genera múltiples sitios de contacto con los sustratos. Es decir, el sitio activo, esto es una superficie cuya geometría especial con frecuencia garantizará que la conversión, que la reacción catalizada producirá un estereoisómero particular como único producto. O sea, entonces se asegura de que es altamente selectiva, es segura por tratarse de enzimas que están en la mayoría de los organismos, es versátil porque hay, como decíamos desde la clase anterior, diversidad de enzimas microbianas, diversidad de enzimas que se pueden producir con células anfitrionas recombinantes, etc. Lo que lleva a procesos industrialmente sostenibles. ¿Qué otras ventajas presenta la biocatálisis? Diremos, como lo veíamos desde la producción de vitaminas, que los procesos con síntesis biológica pueden requerir menos pasos que con síntesis química. Las enzimas pueden catalizar reacciones a temperaturas y condiciones ambientales comunes, ¿verdad? No necesitamos grandes temperaturas ni grandes presiones. La biocatálisis evita que se produzcan mezclas racémicas, mezclas de compuestos que no queremos, ¿verdad? A velocidades muy altas, como veían desde la clase anterior. Hay desventajas de la biocatálisis, por ejemplo, que no se pueden realizar conversiones utilizando como diluyentes solventes orgánicos o condiciones de altas temperaturas o de pH extrema porque eso desnaturaliza las enzimas.
Sin embargo, se han ideado estrategias que ayuden a superar esta desventaja, que consiste en la inmovilización de las enzimas o los microorganismos completos en soportes sólidos o reacciones en sistemas de disolvente de dos fases que vamos a ver más adelante. Otra desventaja es que las enzimas están frecuentemente sujetas a inhibición por exceso de producto o por exceso de sustrato. ¿Se acuerdan que por señalización, cuando ya había demasiado de un producto, en un microorganismo se retroalimenta esa información y como que le dice a la expresión genética, ya no sigamos produciendo esto? También por sustrato, puede haber mucho sustrato y eso mismo hace que la cantidad de enzimas siempre va a ser limitada en un organismo y por lo tanto que la reacción a lo mejor no proceda a las velocidades que quisieran. Entonces, la solución a este problema es realizar la reacción a bajas concentraciones de sustrato y también o de producto para lograr velocidades óptimas de reacción o utilizar sistemas continuos que proveerán, o sea, se estará, como lo vimos al inicio de la asignatura, los sistemas continuos ustedes los están alimentando, ¿verdad? Con sustratos, cosustratos, cofactores y se está retirando el producto de manera que se remedie esta desventaja de la inhibición por producto y por sustrato. También existen ventajas ambientales en la producción de enzimas. Ya conocemos que las enzimas se producen a partir de fuentes renovables económicas y que son biodegradables, pero aparte cumplen con los principios de la química verde descritos por Gödel que consisten en que el uso de recursos naturales para producirlas, usamos recursos naturales a velocidades que no reducirán los recursos o los suministros a largo plazo y que también se generan residuos a velocidades que el ambiente puede asimilar. Por lo tanto, comparado con las metodologías sintéticas que emplean metales preciosos para catálisis que son limitados en este mundo, el costo y los beneficios de la biocatálisis son muy claros. Vamos a decir que la biocatálisis se puede desarrollar en sistemas homogéneos y heterogéneos. Los sistemas homogéneos se refieren que tenemos en una fase líquida, por ejemplo, tanto al reactante, que es el de color azul, como al catalizador, que sería la enzima. Esto es la catálisis homogénea. Esto quizás más aplica cuando tenemos las enzimas purificadas, ¿verdad? Pero también puede ser catálisis heterogénea, que los reactantes, que es el azul, y el catalizador, que son los puntos rojos, están en diferentes fases. Digamos que esto está en un líquido y esto puede ser una enzima inmovilizada o enzimas producidas por un microorganismo, el microorganismo mismo, ¿verdad? Digamos. Pero aquí lo que se necesita es que de alguna forma el reactante entre en contacto con el catalizador. Como les digo, estas pueden ser enzimas inmovilizadas o un microorganismo, entonces será diferente, ¿verdad? Aquí se requerirá un poquito más de esfuerzo que el reactante entre en contacto con el catalizador. Entonces, esos son los dos tipos de catálisis desde el punto de vista de la accesibilidad del reactante al catalizador. Podremos tener estos dos tipos de catálisis. Ahora, la biocatálisis se aplica muy particularmente a cierto tipo de productos farmacéuticos que son los esteroides y los esteroles. Los esteroides y los esteroles son lípidos terpenoides de estructura específica ampliamente distribuidos en la naturaleza, que son útiles para la salud humana y animal en la prevención de enfermedades, ayudan a prevenir tumores
y ciertas situaciones endocrinas o para la terapia de esas enfermedades, el cáncer, la obesidad y otras, digamos, enfermedades endocrinas de origen hormonal, ¿verdad? O también son utilizados últimamente para seleccionar el estilo de vida. Ustedes ya saben, hay algunos esteroides que son anticonceptivos o que son auxiliares en el tratamiento de ciertas situaciones durante la menopausia. Los principales esteroides están la testosterona, el estradiol, la 4-androsteno 3-17-diona, abreviada AD, la 1,4-androstadieno 3-17-diona, abreviada ADD, y otros esteroides que en el año 2016 sumaron ventas por 10 billones de dólares. Entonces, vamos a ver que estos son productos muy importantes, especialmente para los mamíferos, donde la AD y la ADD son precursoras en la síntesis de testosterona, estradiol, progesterona, cortisona, prednisona o prednisolona, que son muy utilizadas como productos farmacéuticos. En general debemos decir que los esteroides son parte del sistema endocrino de los mamíferos. Yo creo que todo esto ustedes probablemente lo vieron en fisiología o en farmacología. El estradiol es la hormona de crecimiento para tejidos de órganos reproductivos, corresponsable del desarrollo de las características secundarias en mujeres y tienen efectos importantes en el mantenimiento de la estructura de los huesos. Entonces, aunque en mayor cantidad lo tenemos las mujeres, pero los hombres también tienen porque ayuda a mantener la estructura de los huesos. La progesterona es así, ¿verdad? Está involucrada en el ciclo menstrual femenino, apoya el embarazo y está involucrada en el desarrollo del embrión. O sea, antes para nacer nosotros fuimos embrión todos y actuó allí la progesterona. Luego la testosterona, que es el principal andrógeno responsable de las características sexuales secundarias de los hombres, ayuda a regular la producción de esperma, pero además tiene propiedades anabólicas, o sea, para sintetizar las proteínas de nuestro cuerpo, ya sea las de la piel, las de los diferentes órganos, para sintetizar muchas cosas se necesita la testosterona. Entonces, por lo tanto, todos tenemos también testosterona, solo que los hombres en mayor cantidad. Luego está el cortisol, que regula el azúcar en sangre, ayuda al metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. Entonces, son sustancias muy importantes, ¿verdad? Para nosotros los mamíferos. Resultó que llegado un momento se convirtieron en fármacos de gran importancia por su acción antiinflamatoria. Ya ven que hay ciertas enfermedades que a lo mejor antes no conocí, no, tal vez han existido siempre, pues, pero con el desarrollo de la ciencia se conoce su origen y por lo tanto se conoce cómo se pueden remediar. Ese fue el caso en los años 50 de la artritis reumatoide, que se conoció la forma en que se origina y se veía que con esteroides mejoraba la inflamación, ¿verdad? Mejoraba, o sea, se reducía la inflamación, se reducía el dolor, ¿verdad? Que causa esta enfermedad. Entonces, a partir de ahí se empezó a sintetizar estos compuestos de forma purificada. Primero se realizó extrayéndolos a partir de tejidos, animales o vegetales. Como les digo, estas sustancias están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Luego se vio si se podían producir por síntesis química. Luego, por síntesis química, ayudado de síntesis enzimática, o sea, aquí ya empezaban las biotransformaciones y digamos, las últimas tendencias son extraer precursores a partir de ciertos tejidos, sobre todo vegetales, seguido de biotransformación de esos compuestos extraídos de tejidos vegetales. Pues como era tanta la demanda de cortisol
el siglo pasado debido a la artritis, se impulsó la síntesis química del cortisol a través de un proceso que utilizaba ácido deoxicólico obtenido a partir de Willis Dewey y 31 pasos químicos que llevaban a la formación del cortisol. Entre esos 31 pasos se requerían, imagínense ustedes, 9 pasos para transferir este grupo hidroxilo del carbono 12 al carbono 11, o sea, una hidroxilación a la posición 11. Esta complejidad de proceso, digamos, hacía que 1 kilogramo de cortisol por síntesis química, o sea, siempre llevaba extracción, ¿verdad?, de tejidos y luego síntesis química, costara $200 por gramo. ¿Qué sucedió? Luego se descubrió que se podía sintetizar cortisona a partir de progesterona. La progesterona carece del grupo hidroxilo, pero por acción de Rhizopus nigricans ocurre una hidroxilación, o sea, reduce aquellos 9 pasos que se mencionaban anteriormente. Y acompañada de otras reacciones químicas, pues se sintetizaba la cortisona, que tiene el mismo uso que el cortisol, ¿verdad? De tal forma que en este proceso de biotransformación se reduce el número de pasos de 31, que eran enteramente síntesis química, a 11 pasos, incluyendo esta biotransformación, que además ocurre a 37 grados en solución acuosa y a presión atmosférica, abaratando el proceso, de tal forma que la cortisona vale nada más, o sea, producida mediante esta forma, $6 el gramo. O sea, una gran ventaja en términos económicos y en términos prácticos, ¿verdad?, de proceso. Todo esto impulsó la síntesis de otros esteroides y esteroles, a partir siempre de precursores derivados de plantas, el estigmasterol de la soya, como el beta-citosterol y campesterol, todos de la soya, la diosgenina del barbasco, la ecogenina del agave, la solazodina de las solanáceas. A través de ellos, ya sea por biotransformación o por síntesis química, se obtienen, en este caso, la progesterona y la pregnenolona, ¿verdad? Y eminentemente por biosíntesis, o sea, por biotransformación, se obtiene el AD y el ADD que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Y otros. Y bueno, siempre con ayuda generalmente de especies fúngicas, se realizan transformaciones a precursores que nos ayudan a obtener diferentes esteroides de diferentes aplicaciones, ¿verdad? Estrógenos, diferentes productos de interés farmacéutico. Si ustedes observan, Streptomyces, bueno, este es un actinomiceto, ¿verdad? Pero Rhizopus, Curbularia, Arthrobacter, Nocardia, Rhodococcus, Mycobacterium, pues hay de todo tipo de microorganismos, pero la mayoría de ellos son hongos. Se ha visto que existe una diversidad de enzimas y actividades interesantes de los hongos en esto de las transformaciones de esteroides y esteroles. Por ejemplo, existen enzimas de la ruta de biosíntesis del ergosterol, CYP hidroxilasas, oxidorreductasas, C17, C20 liasas, o sea, diferentes actividades como pueden observar aquí. Está la actividad de hidroxilación tan importante que veíamos en el caso anterior, actividades de eliminación de radicales, pues transformación de radicales, ¿verdad? Todo esto son enzimas propias de los hongos. Así vemos que
a hidroxilaciones, quizás que es lo más importante en diferentes carbonos de esa estructura del ciclopentano perhidrofenantreno, ¿verdad? Y que están presentes, hacen las transformaciones de sustancias que es importantes, ¿verdad? Esteroides importantes a esteroides a lo mejor con otras acciones. Todo esto por acción de enzimas fúngicas. Por otro lado, esto de la biocatálisis no solo es importante para obtener esteroides y esteroles, digamos, diferentes tipos, sino que se puede realizar lo que se llama catálisis asimétrica. La catálisis asimétrica, como ustedes hemos visto en las diapositivas anteriores, consiste es en que se produce solamente uno de los isómeros de un compuesto. O sea, permite que obtengamos precursores quirales de una amplia variedad de compuestos. Esto es muy importante porque cuando obtenemos medicamentos ópticamente puros, esto quiere decir que solo uno de los isómeros se producen menos efectos adversos si nosotros a que obtengamos racematos, o sea, mezclas de isómeros, ¿verdad? Por ejemplo, si solo tenemos el isómero dextrorotatorio del etambutol, tendremos un medicamento antituberculoso muy efectivo, porque si tenemos el levorotatorio, es una sustancia que degenera el nervio óptico. Imagínense si tenemos una mezcla de tambutol con isómeros dextro y levorotatorio, tendremos un medicamento con más efectos adversos. Así también con esta sustancia de nombre largo, ¿verdad? Propionato de alfa más 4 dimetilamino 3 metil 1, 2 difenil 2 butano, propionato de perpoxifeno, ¿verdad? El isómero D es analgésico, mientras que el L es supresor de la tos. O sea, ya sea que obtengamos uno o otro, podremos tener actividades farmacéuticas, ¿verdad? Actividades fisiológicas más bien diferentes, ¿verdad? Lo mismo con la obtención de intermediarios de receptores beta 3 adrenérgicos que son útiles en la lipólisis, la termogénesis, para relajar la musculatura intestinal, ¿verdad? Podemos obtener los isómeros, digamos, en los compuestos, una mayor proporción de aquellos que tengan la actividad óptica, digamos, o sea, es una estructura cuya actividad óptica ayude al efecto que queremos obtener. Entonces, es muy importante esto en la industria farmacéutica, obtener precursores con la actividad óptica precisa, o sea, sustancias no mezclas, ¿verdad? Otra aplicación de las biotransformaciones que tenemos aquí, por ejemplo, existe el citronelal que está en el zacate limón, ¿verdad? En una planta y a través de transformaciones catalizadas por microorganismos, se obtienen otros compuestos como el isopulegol, que es un líquido incoloro, transparente, con un olor ahora no a limón, ¿verdad? Sino que a menta. Y se puede utilizar como un agente aromatizante. O sea, se pueden preparar, diversificar los aromas, ¿verdad? Con las transformaciones, con la bioxidación de diferentes terpenos, o sea, tiene aplicaciones en la industria, no solo de las fragancias, sino que también de los sabores que ustedes conocen muy bien, que se usan mucho, tanto en farmacia, como en cosmética, como en alimentos. Lo anterior en cuanto a las aplicaciones, pero ahora también nosotros debemos conocer las condiciones de fermentación o de reacción, ¿verdad? Para la transformación de esteroles. Si nosotros lo hacemos con microorganismos completos, se usan normalmente medios minerales con fuente o pueden llevar fuente de carbono como glucosa, dextrina o glicerol.
fuente de nitrógeno, sales de amonio, líquidos de maceración de maíz, soya o proteínas digeridas como el extracto de levadura. Eso sí, esos medios deben llevar ciertos solventes para los esteroides porque, como les digo, digamos, se alimentarán con esteroides extraídos de plantas que son insolubles en agua. Entonces se necesitarán ciertos solventes como la acetona, el etanol, dimetilsulfóxido, otros, ¿verdad? El twin para solubilizar. Y la concentración de esteroides que normalmente se trabaja es de 200 a 800 miligramos por litro en cultivos con agitación vigorosa, a temperatura ambiente y en reacciones que duran de 4 a 5 días más frecuentemente. Aquí tenemos algunos ejemplos de microorganismos, el sustrato esteroidal que transforman, el producto que se obtiene de ellos y, digamos, el tiempo de incubación, la temperatura, condiciones de aireación que se utilizan. Por ejemplo, para producir ácidos cetocólicos a partir de ácido cólico, se hacen cultivos de alcalígenes fecalis que pueden durar 2 días si solo queremos obtener ácido monocetocólico o 6 días si queremos obtener ácido tricetocólico. Esto se realiza a temperaturas entre 37 y 39 grados en cultivos en superficie. Esto es en cultivos en estado sólido, ¿verdad? Y así, si utilizamos AD o este es androstateno, ¿se acuerdan? Le decimos ADD, que diga. Se puede transformar en progesterona usando este hongo, Fusarium solanum, en un cultivo que dure 4 días a 25 grados en agitación rotatoria. Y así se pueden obtener diferentes reacciones usando microorganismos, se pueden realizar más bien diferentes reacciones utilizando microorganismos completos. Como decía antes, esto de la biotransformación de esteroides y esteroles se ve limitado por la baja solubilidad de estos sustratos, ¿verdad? Entonces se ha recurrido a diferentes estrategias para resolver esto. Una de ellas es el uso de sistemas de 2 fases. En estos sistemas la enzima está en la fase acuosa. Solamente el sitio activo está expuesto a la fase orgánica y, por ejemplo, se tiene la transformación de colesterol en colesterol 4 en 3-nona, ¿verdad? Esta es una de las estrategias que se puede usar para superar esta situación de que la enzima es estable en la solución acuosa, pero inestable en la en solventes orgánicos, pero puede utilizarse de esta forma para realizar la transformación. Otra de las estrategias es la utilización de solubilizantes como la beta-ciclodextrina, que va a permitir disolver un poco mejor la progesterona y que se transforme más rápidamente en 11-alfa hidroxiprogesterona. Aquí podemos ver que las líneas continuas, digamos, corresponden a los procesos donde se utilizó beta-ciclodextrina y las líneas punteadas donde no se utilizó beta-ciclodextrina para solubilizar el sustrato. En el caso que hay ciclodextrina, beta-ciclodextrina, se observa que disminuye muy rápidamente la cantidad de progesterona en el medio de cultivo y aumenta también muy rápidamente la presencia de 11-alfa hidroxiprogesterona. Sin embargo, esto se realiza de manera más lenta en, digamos, medios que no contienen beta-ciclodextrina. Finalmente, es necesario decir que se está todavía en fase de desarrollo de la catálisis enzimática en la industria farmacéutica. Si buscamos referencias, artículos que hablen sobre catálisis enzimática, realmente
empezaron a aumentar la cantidad de publicaciones a partir de 1994 y todavía el número de aplicaciones industriales es modesto. Y la búsqueda de alternativas de síntesis mediante biocatálisis se centra en un requisito clave, que se necesita mayor velocidad en la síntesis de estas sustancias. Entonces, por eso se sigue buscando reacciones biocatalíticas que puedan servir para la síntesis de productos farmacéuticos. Recientemente hay dos factores que han llevado a un aumento de la capacidad de desarrollar e implementar rutas biocatalíticas, y esto es lo que veían ustedes en la clase pasada, que hay un mejor acceso a las enzimas porque ya se conocen los genomas de muchos microorganismos, ya se sabe qué enzimas producen y eso da la capacidad de diseñar, rediseñar las proteínas, lo que ustedes veían, ¿verdad? En la clase pasada. Por si quieren ustedes estudiar un poquito más de esto, sí, sí hay que leer algo, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante. Si tienen preguntas, pues ya saben, pueden enviar un correo electrónico y podemos resolver sus preguntas. Muchas gracias por su atención.